Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Las sociedades científicas de Venezuela han expresado preocupación ante las bajas coberturas vacunales en el país, según datos revelados por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Lo que advierten implica un riesgo epidemiológico grave para la aparición de epidemias. Unidades Urbina, pediatra intensivista y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, asegura a La Voz de América que el panorama es sombrío. Cuando uno suma y divide y saca promedio, más o menos estamos llegando a 48-49% de la cobertura vacunal. Cuando la OMS dice que una cobertura vacunal para un país catalogada como buena, sin hablar de excelente, debería estar entre 90 a 95% de la población a ser vacunada. Urbina recuerda que Venezuela mantiene una deuda con el fondo rotatorio de la OPS y subraya que tampoco aportó su cuota para adquirir vacunas en 2022. Detalla que aquellas que se han suministrado actualmente han sido donadas por organismos internacionales y en ese sentido explica cuál es el impacto de la falta de vacunas. En el año 2016, con las coberturas tan bajas que llegaron a 43% en el estado Bolívar, reapareció la difteria en Venezuela luego de 25 años de haber sido controlada, reapareció el sarampión en Venezuela luego de 10 años sin sarampión, no solamente en Venezuela, en las Américas. Por supuesto, estamos viendo mayor incidencia de diarreas en lactantes por rotavirus, ya que el gobierno nacional tiene más de 5 años que no compra la vacuna de rotavirus. A través de un comunicado, las sociedades venezolanas de infectología, de pediatría y de salud pública exhortan a las autoridades a procurar una reserva suficiente de vacunas seguras y avaladas que permitan el funcionamiento del programa ampliado de inmunizaciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Ya tengo más de una semana aquí y créeme que ahorita lo único que pienso es que ya falta un día menos para poder avanzar. Ella es Liz Reymar, una de las ciudadanas venezolanas que llegó a Necoclí, Antioquia, con la intención de cruzar el tapón del Darién, como lo han hecho más de 71.000 migrantes en lo corrido de 2022, según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Las cifras que tenemos del día de ayer, martes 16 de agosto de 2022, es de 292 personas. Estoy hablando de que más del 60-70% eran de origen venezolano. Julio ha sido el mes de mayor flujo de migrantes en lo que va corrido de 2022, con un total de 22.582, reportaron también autoridades colombianas. La mayoría de los venezolanos llegan sin los recursos suficientes y se quedan en el sector de la playa de acá del municipio, acampando. Campamentos en los que para sobrevivir por los días que permanecen en Necoclí venden comida y otras pertenencias a los ciudadanos de este paso obligatorio para llegar a Panamá. Montamos este negocito para ver si completamos el pasaje para ir. Las autoridades también contabilizaron 4 víctimas mortales, todas de origen venezolano, quienes murieron en el intento de cruzar el tapón del Darién. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Me gusta porque andas, el día se te va volando, ¿no? Luego, la adrenalina que sientes al ir a algún evento, eso es lo que a mí me pone, pues no sé si sea como mi vitamina. Ella es Ángeles García. Durante 14 años ha tomado fotos y cubierto la violencia en Tijuana. Ha documentado escenas de crimen, trabajo policial y a las familias afectadas por lo peor de los carteles y las pandillas. Es peligroso, pero es algo que a mí me gusta hacer. Situada en la frontera con Estados Unidos, Tijuana se ubica regularmente como una de las ciudades más peligrosas del mundo. García es una testigo en primera fila de estos eventos porque su ciudad natal sirve de corredor para el crimen organizado y el tráfico de drogas. Solo en enero, el gobierno de la ciudad registró 141 homicidios. 2 de los asesinados eran periodistas. García trata de no pensar mucho en la violencia, pero no siempre es fácil. Una de las primeras asignaciones, el hallazgo de un cadáver que colgaba de un puente, perdura entre sus recuerdos. Una llamada telefónica a las 5 de la mañana alertó a García. Todavía en pijama, condujo hasta el puente y comenzó a buscar una lona que cubriera el cuerpo. Pero luego vio el cadáver, expuesto y mutilado.
colgado de una cuerda. La espantosa exhibición pública fue la primera en la ciudad. Y paso por ese puente y siento que está la imagen ahí. Para mí fue algo diferente a tomar un ejecutado. El asesinato en 2009 del ex titular de licencias de vehículos del estado de Baja California, Rogelio Sánchez Jiménez, fue una de las primeras escenas que fotografió García y marcó un cambio en el modus operandi del crimen organizado en Tijuana. Pero los tijuanenses enfrentan un problema adicional: falta de confianza en las autoridades. Debido a su inacción o lentitud para armar expedientes, la policía de Tijuana ha obtenido una mala puntuación en las revisiones de seguridad nacional, aunque la alcaldesa y el jefe de policía se han comprometido a mejorar. Los periodistas han decidido empujar a las autoridades a actuar más eficientemente al detectar y notificar aumentos repentinos de delincuencia en puntos específicos de la ciudad. El periodista tiene un rol muy importante porque pues ellos andan en toda la ciudad, en todo momento, y hay muchas situaciones que se ocultan. Como destacado empresario en Tijuana, Genaro de la Torre se preocupó ante el aumento de la delincuencia en la ciudad que ama, así que ayudó a establecer el Comité de Seguridad Pública Ciudadana de Tijuana, no solo un sistema de vigilancia entre vecinos, sino un foro donde los residentes pueden compartir sus preocupaciones y exigir la acción de la policía local. La labor de los reporteros ayudó al comité a identificar fallas, amplificó sus propuestas de reformas y puso a conversar a la policía con el público al que sirven. Pero ahí la importancia de trabajar de la mano con las autoridades y que empiece a sentir un cambio, empiece a sentir la diferencia de la ciudadanía y empiece a confiar y a sacar toda esta información que es importantísima para que no haya impunidad. ¿Tienes el teléfono de Oseguera? La cobertura periodística también ayuda a quienes buscan a familiares desaparecidos, personas como José Fernando Ortigoza, quien lleva 8 años buscando a su hijo adulto. Ortigoza es secretario de la Asociación Unida por los Desaparecidos de Baja California, un colectivo formado por familiares de los miles de personas desaparecidas o secuestradas en la ciudad de Tijuana y en el estado de Baja California. Al principio, los miembros de la asociación hacían todo ellos mismos, incluso traían sus propias palas, dice Ortigoza. Los medios sí nos han apoyado, gracias a los medios nosotros hemos crecido porque se han dado las ruedas de prensa que damos cuando hacemos manifestaciones, cuando hacemos paros, porque las autoridades no nos ayudan en nada. Y ellas se han acercado ahí y ahí se han canalizado con nosotros. Tal cobertura animó a las autoridades a actuar. Y ahora especialistas forenses, criminalistas estatales y nacionales trabajan junto a los familiares en las búsquedas. Sin embargo, no todos agradecen la atención. Este año los asesinatos de 2 periodistas en enero expusieron los riesgos para los comunicadores. Según autoridades, hombres armados asesinaron al reportero gráfico Margarito Martínez Esquivel cuando se dirigía al trabajo, y el cuerpo de la destacada periodista Lourdes Maldonado López fue encontrado en su vehículo. Ambas muertes se encuentran entre al menos 12 periodistas asesinados en México durante la primera mitad de 2022. El aumento de violencia en contra de los periodistas y los asesinatos dejaron a sus colegas sintiéndose vulnerables. Sonia de Anda, directora de noticias del medio independiente Esquina 32, reutilizó un grupo de WhatsApp llamado Yo sí soy periodista, en donde varios reporteros participan. No hay nada que nos garantice a un periodista que el día que alguien quiere venir por uno de nosotros, lo impida. El que quiere venir por uno de nosotros viene y lo hace. Y lo peor es que no hay justicia. El grupo de WhatsApp es un espacio seguro donde los periodistas pueden expresar sus preocupaciones, compartir consejos de seguridad, buscar asistencia inmediata y exigir cambios. Creo que desde que pasó lo de Margarito nos hemos unido un poquito más. Ante un entorno tan hostil, estas demostraciones de solidaridad son esenciales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Tijuana, México.
Durante las últimas semanas, la doctora Florence Thierry, originaria de Bélgica, ha estado ofreciendo consultas médicas gratuitas virtuales a los ucranianos que están cerca o en la línea directa de la guerra de Rusia contra Ucrania. Hablo con niños, personas mayores y adultos y estudiantes. Principalmente tienen preguntas como ¿qué puedo hacer si no tengo acceso a medicinas? Es un problema muy grande, así que intento ayudarles a tratar su problema sin medicación. La doctora Thierry participa en Telehelp Ukraine, organizado por estudiantes y profesores ucranianos en la Universidad de Stanford. La estudiante ucraniana Solomia Savchuk es directora ejecutiva del proyecto. Hay muchos médicos estadounidenses que no pueden volar a Polonia o Ucrania y ayudar a los refugiados allí, pero tienen algunas horas a la semana en las que pueden dar consultas gratuitas en línea o apoyo psicológico a los ucranianos que no pueden contactar a sus médicos habituales en Ucrania porque están demasiado preocupados por la guerra. Telehelp Ukraine ayuda a personas en las zonas más afectadas por el conflicto, donde el acceso a los hospitales y medicina es limitado. Entre los 75 voluntarios médicos hay cardiólogos, neurólogos, dermatólogos y psicólogos como Anaid Atasuntseva. Mucha depresión, ansiedad, muchos de ellos tienen la culpa del superviviente. Creo que la guerra ha exacerbado muchos problemas que la gente tenía incluso antes de la guerra. Con la ayuda de traductores, 75 médicos voluntarios participan en Telehelp Ukraine, ofreciendo atención médica y esperanza que algún día podrán reconstruir sus vidas y su país. Verónica Villafañe, Voz de América. Alejarse de los animales domésticos en caso de alguna infección de viruela del mono en el hogar. Esa es la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades tras el primer caso en el mundo en el que un perro en Francia resultó infectado luego de que sus propietarios le traspasaran el virus. Nos lleva a que tenemos que cambiar un poco las medidas de cómo se transmite la enfermedad y de cómo proteger también a nuestras mascotas. Esto implicaría de que cuando estemos enfermos, no solo aislarnos de las personas, sino también cumplir un aislamiento con nuestras mascotas y observar nuestras mascotas por lo menos 2 semanas para determinar si ellos realmente están enfermos o no. Los expertos en cuidado de animales hacen énfasis en el nivel de aislamiento al que es necesario regirse para evitar algún riesgo de contagio a los animales de caza. Ya sabes, reducir el contacto con el animal a cosas necesarias como proporcionar comida y agua. Obviamente, recomendaríamos que las personas no duerman con sus animales si tienen viruela del mono. Y reducir otros tipos de contacto cercano, como abrazar, acurrucarse, besar y lamer y ese tipo de cosas. De acuerdo a los CDC, en Estados Unidos ya se registran más de 12.600 casos confirmados de este virus. Continúa siendo Nueva York el estado con mayor número de casos, seguido por California. En tercer lugar está la Florida. Autoridades de salud pública en Florida confirmaron el primer caso de un niño infectado con este virus. José Pernalete, Voz de América, Miami. Te pedimos, Señor, todo por cada una de las familias, de los padres. A la espera de un milagro, las familias de 10 mineros que llevan 2 semanas atrapados en la mina El Pinabete, en el poblado de Sabinas, Coahuila, suplican por ayuda. Lo único que nosotros queremos y por favor que nos ayuden, esa ayuda de, no sé, de fuera, de países de fuera, no sé, lo que queremos es ya nuestros familiares, nada más. Entre tanto, medios mexicanos revelaron que la Comisión Federal de Electricidad supuestamente habría entregado contratos por $3.5 millones a estas minas de carbón, que en su mayoría funcionarían de manera irregular. Sobre las denuncias, el gobernador de Coahuila se pronunció. Provoca un coyotaje que al final termina en la explotación de pozos sin la seguridad. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que la oposición está politizando el tema. Andan sopiloteando. Van a haber elecciones en Coahuila. Abogados de casos denuncian las irregularidades. Señalan que las condiciones laborales y de seguridad en las minas no han cambiado durante la presente administración. Es como si hubieran decretado que sea una zona de sacrificio. Es decir, no importa lo que pase, lo que hay que hacer es sacar carbón. Y sacar carbón de pozos de hasta 60 metros de profundidad y sin el equipo adecuado, agregan las denuncias. A cambio, las empresas favorecidas con las concesiones recibirán $7 por tonelada. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Hace 10 años, la instalación de paneles solares en Estados Unidos no era ni popular ni accesible. Hoy en día está en auge, asegura Ray Garton,
quien preside una compañía de energía solar en Long Island, Nueva York. Tenemos alrededor del 4% de las casas que ahora tienen energía solar en el techo. Como empresa hemos pasado de 30 empleados en 2017 a más de 200 en la actualidad. Se espera que bajo la ley promulgada el martes, más de 7 millones de familias estadounidenses tengan la oportunidad de instalar paneles solares con acceso a créditos fiscales. Según los cálculos oficiales, los ahorros podrían ser de hasta $9,000 en sus facturas de electricidad durante la vida útil del sistema. En Las Vegas, Nevada, donde se reportan al menos de 300 días soleados al año, hay quienes ya han tomado la decisión. En una casa como la nuestra, de 2 pisos con piscina, pueden ser $800 o $900 al mes. Para los fabricantes, el boom es tan emocionante como preocupante. Si no tenemos la cadena de suministro aquí en Estados Unidos, lo vemos como un problema de seguridad nacional. Maun Rashid dirige una de las pocas empresas manufactureras en Estados Unidos. Teme por la independencia de la cadena mundial de suministro, que acapara a China en un 80%. Si tienes una red de energía renovable y funciona con energía solar y el equipo solar se está implementando y no tienes la capacidad de suministrarlo independientemente en ningún momento, se puede cerrar el grifo. En el intento sin precedentes del gobierno para explotar el uso de energía verde, la Casa Blanca ha dicho que planea triplicar la fabricación doméstica de paneles solares para 2024 y ha impuesto aranceles a productos chinos. Jorge Agobián, Voz de América. El jefe se ganó su apodo entre los ambientalistas por tratarse de un jaguar que recorría las montañas en el sur de Arizona. De repente, el animal apareció en Sonora, México, luego de 7 años de no tenerse noticias de él. Expertos ambientalistas afirman que el jefe podría estar intentando regresar a Estados Unidos para recuperar su lugar, pero su paso estaría bloqueado por el muro fronterizo, como lo está también para muchas otras especies. Nosotros lo monitoreamos. Tenemos más datos sobre el jefe que de cualquier otro jaguar en Estados Unidos. Científicamente es un gato importante. Los científicos afirman que el muro tiene un efecto grave para los animales, porque las especies del desierto necesitan un amplio terreno para encontrar los recursos necesarios para sobrevivir, como agua y alimentos. El muro afecta definitivamente las rutas migratorias de las especies que habitan aquí en la zona fronteriza, porque ha dividido su territorio en 2 partes, ¿verdad? Después de que el jefe cruzó a México, la administración Trump construyó segmentos del muro fronterizo en un terreno montañoso extremadamente accidentado que incluye algunos de los corredores que usan los jaguares para moverse entre Estados Unidos y el núcleo de una población reproductiva pequeña y vulnerable de jaguares en Sonora, México. Esta línea arbitraria en un mapa que divide a Estados Unidos y México no significa nada para los jaguares, y para este jaguar el área completa es su hogar, no importa en qué país está. El jefe nació alrededor de 2010, lo que hace que hoy tenga 12 años. Es uno de los únicos 5 jaguares verificados que se fotografiaron en Estados Unidos o al sur de la frontera desde 2015, según ambientalistas. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la captura de José Rubén Zamora, periodista, fundador y presidente del diario El Periódico en Guatemala, que ha sido detenido y enviado a prisión preventiva. Nuestra corresponsal Eugenia Sagastume entrevistó a Ramón Zamora, hijo del periodista encarcelado, quien presenta la postura de la familia Zamora y teme por la vida de su padre. Como familia estamos bastante preocupados. Mi papá se mantiene con mucha fuerza, con buen ánimo, entonces eso nos tiene relativamente tranquilos en su situación de salud. Con lo que determinó el juez, pues respetamos su decisión, ¿verdad? No compartimos la decisión que tomó. Creemos que la defensa tanto de la fiscal Gómez como la de mi papá pues demostró técnicamente cómo el Ministerio Público no tenía un caso realmente. En sí, muchas de las cosas que enseñaron, los indicios, como dice el juez, que mostraron en nuestras audiencias, pues no conllevan a nada. Y pues también muestran ciertos descuidos en cómo se manejó el caso, ¿verdad? Siendo optimista con cómo manejan las cosas el Ministerio Público, porque sí hubo varios fallos desde cómo manejaron la evidencia. Hay muchas dudas
pues esto lo que nos hace pensar es que realmente no tienen un caso, fue algo que se buscó muy rápido, que se trató de armar, ya que pues mi papá como periodista y el periódico como presidente del periódico estaba haciendo incómodo para el gobierno de Guatemala, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros miramos, sentimos frustración, ¿verdad? Sentimos mucha frustración alrededor de todo esto. Ver a mi papá en la cárcel pues es duro, pero también nos muestra que el trabajo que se estaba haciendo desde el periódico que mi papá estaba haciendo pues tocó a las personas que estaban investigando, y esto pues solo muestra que tienen miedo de las investigaciones que estábamos trabajando. Entonces solo nos da ánimo en reiterar el trabajo del periódico, ¿verdad? Investigativo por una Guatemala más justa, más inclusiva y para fortalecer la democracia que estamos tratando de construir. ¿Qué es lo que ustedes piden como familia en este momento? Pues ante todo, pues la liberación de mi padre, ¿verdad? Queremos que esto termine lo antes posible, que mi papá sea dejado libre, ¿verdad? Que regrese a la casa y que pueda continuar su vida normal, porque realmente no ha cometido ningún crimen, ¿verdad? En el contexto guatemalteco, pues sabemos que las cosas no funcionan así, entonces, ante todo, pues primero que, aunque sea con la cárcel domiciliar, pues que él regrese a la casa, ¿verdad? Y creemos realmente que los administradores de la justicia, ¿verdad? Los jueces, pues son como esa última línea de defensa ante la corrupción en Guatemala, pedir por la imparcialidad de los jueces para que actúen debido a su rol, ¿verdad? Y que realmente puedan determinar con las evidencias y las argumentaciones técnicas que se han dado de la defensa, pues establecer que no se cometió ningún crimen, ¿verdad? Y en este caso, pues también ser críticos de la manera espontánea, mediocre del Ministerio Público de armar un caso sin muchos indicios y llevarlo ante los tribunales, ¿verdad? Y pues hacer todo este gran circo que hicieron. Lo hemos dicho en el pasado, pues esto es un patrón mucho más grande que venimos viviendo desde hace ya más de un año. Dicen que es por ser empresario. Sin embargo, congelan las cuentas bancarias del periódico. Las levantan este lunes, pero el proceso de descongelarlas no es tan rápido como el de poner el embargo. Entonces, sí son estrategias y tácticas que ha tenido el gobierno de silenciar un medio de comunicación. Como lo decíamos desde el inicio, ahora esto no es un ataque solo contra mi papá o con el periódico, es un patrón mucho más grande que está tratando de abarcar y o sea, hacer esta transformación macabra de la democracia débil que tenemos, ¿verdad? Pero democracia a una dictadura. En el caso de mi papá, pues él se encuentra en el Mariscal Zavala, donde hay varias personas que fueron sujetos de las investigaciones que hizo el periódico. Entonces también es preocupante porque mi papá tiene enemigos ahí. Entonces sí nos preocupa su integridad física. Y pues una de las razones por las que queremos solicitar, ¿verdad? Y las medidas sustitutivas, ¿verdad? El arresto domiciliario. Era Ramón Zamora, hijo del periodista guatemalteco detenido José Rubén Zamora, que asegura que el proceso contra su padre es una muestra de la censura que sufre la prensa en Guatemala. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.